En una mañana tranquila en North Fork de Long Island, una fría y desolada sala del tribunal estaba ocupada por dos figuras notables. Uno era un joven y apuesto hombre blanco que emanaba ambición de sus ojos, amanecía con su mejor traje y una sonrisa arrogante adornando su rostro. Henry Dade, el epítome del derecho, se mantuvo firme para su inminente unión con Nile Thompson, una mujer de riqueza sustancial nacido y criado en Manhattan como el menor de 5 hermanos en una familia adinerada. Henry estaba acostumbrado a una vida sin luchas ni dificultades. Su padre Clark, un titán en el mundo de los negocios, tenía un mástil de fortuna que parecía insuperable, pero bajo el barniz la caída en desgracia de Clark destrozó abruptamente la ilusión de invencibilidad que había detenido la existencia de Henry bajo cargos de fraude fiscal y atrapado en varios escándalos. El alguna vez intocable imperio de Clark se desmoronó ante los ojos incrédulos de Henry en un tumultuoso torbellino de eventos. Henry se vio arrojado a un mundo donde la influencia de su familia no ejercía ningún poder y su derecho se evaporó en él aire cuando las fuerzas del orden descendieron sobre su casa y Clark fue escoltado. Los gritos de indignación de Henry cayeron en oídos sordos. Sus demandas de retribución quedaron sin respuesta en manos de Grapple. Un mundo despojado de sus ilusiones con el legado de su familia empañado y su riqueza disminuida. Henry se embarcó en un viaje de autodescubrimiento lidiando con las complejidades de los privilegios, la responsabilidad y la redención, y en medio de las ruinas de su vida anterior encontró consuelo en el amor inquebrantable y apoyo de quienes lo apoyaron, recordándole que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales sino en la riqueza de la conexión humana. 3 años después, Clark Wright fue sentenciado a prisión por cargos de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero y recibió una sentencia de 20 que dada su edad de 60 esencialmente equivalía a cadena perpetua. Victoria implicada como cómplice. Recibió una sentencia de 8 años durante todo el juicio. Surgieron revelaciones condenatorias que empañaron el alguna vez respetado nombre de la familia y agotaron su gran fortuna con el negocio familiar desmantelado y su opulento estilo de vida ahora un recuerdo lejano. Enfrentó una dura realidad que nunca había imaginado y se quedó con nada más que el amargo residuo de su pasado. Henry se encontró a la deriva y en un mundo desprovisto de privilegios a pesar de un fondo fiduciario de $2 millones. 22 consumido por gastos imprudentes y una búsqueda infructuosa de un estilo de vida que ya no podía permitirse. Mientras la red de seguridad desaparecía, Henry se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca había considerado: la transición a una vida de trabajo con salario mínimo fue ardua. Henry luchó con la monotonía del trabajo servil, las exigencias del trabajo manual y la indignidad de un salario que apenas lo sostenía en cada turno sirvieron como un crudo recordatorio de su caída en desgracia, lo que alimentó un resentimiento latente hacia sus nuevas circunstancias. El sabor de la pobreza que alguna vez fue extranjera ahora persistió amargamente impulsando a Henry hacia medidas desesperadas. Entra Nile Thompson, una mujer de negocios negra de 67 años de considerable riqueza y éxito. A Nile, retratándose a sí mismo como una víctima de circunstancias fuera de su control, intrigado por la vulnerabilidad en el mensaje de Henry, Nile acordó reunirse con él para tomar un café durante un viaje de negocios a Nueva York. Mientras se sentaban uno frente al otro, el contraste entre sus mundos era stark. Henry desgastado y cansado y Nile irradiando confianza y vestimenta de diseñador. A través de una hábil manipulación de la conversación, Henry bailó alrededor de sus luchas financieras, pintándose a sí mismo como una víctima del destino que necesitaba salvación por primera vez en su vida y logros. El Sly la halagó con admiración, alabando su resiliencia y tenacidad en rompiendo barreras en el mundo corporativo dominado por estereotipos. Mientras sus reuniones continuaban, Henry se insertó estratégicamente en la vida de Nile, asistiendo a eventos y reuniones donde podía mostrar su encanto y carisma. Nile, intrigada por la determinación de Henry y su interés aparentemente genuino, lo mantuvieron a distancia mientras disfrutaba de su compañía sin que Henry lo supiera. Henry dejó su trabajo de comida rápida y terminó el contrato de arrendamiento de su apartamento y se mudó al penthouse de Nile con vista a la ciudad. Presentaron al mundo una imagen pulida de una pareja amorosa que asistía a eventos sociales de la mano, y mientras circulaban susurros de especulaciones entre la alta sociedad. Había pasado un año desde su conversación fundamental en el café y Henry encontró él mismo contemplando el siguiente paso en su relación. Durante una cena una noche tranquila, abordó el tema del matrimonio con precaución, sintiendo la mirada
perspicaz de Nile sobre él expresando su aprecio por el tiempo que habían pasado juntos en su deseo de un futuro. Henry mencionó tentativamente el matrimonio que Nile compuso como alguna vez escuchó atentamente su mirada inquebrantable, pero antes de que Henry pudiera continuar, Nile reveló una verdad que arrojó una sombra repentina sobre su conversación. Aquí era su oportunidad de asegurar la fortuna de Nile sin esperar décadas por la herencia, velando su entusiasmo bajo una conducta comprensiva, le aseguró a Nile su voluntad de estar a su lado, prometiendo cumplir sus últimos deseos y cuidarla en todas las formas posibles a pesar del peso de la revelación de Nile que Henry vio. Lo consideró una oportunidad más que una carga, deseoso de explotar la situación a su favor con palabras cuidadosamente elegidas y una gran compasión. Se posicionó como el devoto compañero de Nile, dispuesto a aprovechar cualquier beneficio que su enfermedad pudiera traer después de un breve momento de contemplación que Nile le dio a Henry. Un pequeño asentimiento, está bien, si esto es lo que realmente quieres, si estás dispuesto a estar ahí para mí en la enfermedad y la salud, entonces hagámoslo, casémonos. Los ojos de Henry brillaron con leve alegría mientras envolvía a Nile en un cálido abrazo. Los planes para la boda se puso en marcha, a medida que se acercaba el día, Henry continuó actuando como el prometido devoto ocultando la verdadera naturaleza de su emoción, de pie frente a Nile con un anillo ardiendo en el bolsillo de su pecho. Mientras intercambiaban un beso y se colocaban anillos en los dedos, el mundo fuera de la sala del tribunal permaneció ajeno a la agenda oculta en juego en los meses siguientes. La salud de Nile comenzó a declinar rápidamente. Henry, interpretando el papel del marido cariñoso, la acompañó a innumerables citas médicas ofreciéndole consuelo y apoyo mientras secretamente contaba los días hasta que pudiera reclamar la herencia que esperaba con tanto entusiasmo a medida que la condición de Nile empeoraba, la tensión de la farsa pesaba mucho sobre ambos. Henry al lado de su cama. Henry pronunció débilmente su voz frágil. Ven, siéntate a mi lado de mala gana. Henry se acercó a su expresión una cuidadosa mezcla de leve preocupación y frustración. No finjamos más, ni le dijo sus palabras agudas. Sé por qué entraste en mi vida, por qué orquestaste este matrimonio. Tus intenciones son tan transparentes como la vida que hemos estado viviendo, tomados por sorpresa por su franqueza. Henry vaciló antes de recuperar la compostura. Nile. No sé de qué estás hablando. Me importas profundamente. Una sonrisa cansada apareció en los labios de Nile. Ella buscó un pequeño cajón en su mesita de noche y sacó un sobre cuidadosamente sellado. No insultes mi inteligencia. Mientras tomaba el sobre, notó el peso de su mirada sobre él, lo abrió cuando me fui. Nile instruyó, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y desafío con esas últimas palabras. Nile se recostó contra las almohadas. Henry, echando humo de ira y sosteniendo el sobre como si fuera un veredicto, se quedó sin palabras en un momento de ira, abrió el sobre y lo sacó. La pila de documentos, la verdad de su engaño que le devolvía la mirada en la primera página eran las palabras que Henry había esperado ansiosamente, la última voluntad y testamento de Nile Brooks Thompson. Henry hojeó rápidamente el documento, confirmando lo que ya había sospechado, que Nile le había engañado y dejaría el matrimonio sin nada más que un certificado de divorcio como prueba. Mientras profundizaba en las páginas descubrió que la fortuna de Nile se dividiría en partes iguales entre sus dos hijos y organizaciones benéficas seleccionadas, pero la revelación más condenatoria aún estaba por llegar hace poco. La frase llamó su atención: novela que se publicará después de la muerte. El corazón de Henry se desplomó mientras hurgaba en el sobre y sacaba otra pila de papeles, un manuscrito. La mirada burlona de su padre le devolvía la mirada desde la portada. El título decía La caída del imperio, correcto con el nombre de Nile, firma delicadamente colocada en la parte inferior mientras hojeaba las páginas. Hasta el derrocamiento de Devon en una eventual y trágica muerte, detallado vívidamente en el manuscrito de Nile. La determinación de Nile de restaurar el honor de su familia se hizo evidente cuando Henry siguió leyendo. Ella había recopilado meticulosamente evidencia de las prácticas ilegales de la familia correcta que condujeron al arresto de los derechos de Clark y Victoria. La novela había estado en proceso durante años y la participación involuntaria de Henry y su plan habían proporcionado el capítulo final después de las revelaciones. El mundo de Henry se desmoronó una vez más. La herencia que había planeado se le escapó de las manos y sus verdaderas intenciones en el matrimonio quedaron al descubierto para que todos no las vieran.
Ya no podría esconderse detrás de la fachada de privilegio que quedó expuesto como un hombre dispuesto a explotar a otros para beneficio personal, al igual que sus antepasados, mientras Henry luchaba con el legado empañado de su apellido. Nile enfrentó sus últimos días con una sensación de cierre que su legado tendría. Ser uno de justicia y redención. Gracias a la novela, ella escribió un acto final de desafío contra los pecados correctos del imperio. En Redemption seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara, las consecuencias de sus acciones lo seguirían por el resto de sus días. Tómate un descanso y sígueme a la siguiente historia. Una figura cansada y oprimida entró arrastrándolos pies en el lugar de la boda, tras ser invitado, proyectando una sombra sobre la celebración. Atmósfera. Mientras se dirigía al escenario y agarraba el micrófono, un silencio incómodo se apoderó de la multitud, pero entonces ocurrió algo extraordinario. La sala estalló en un estallido espontáneo de aplausos y vítores cuando la pareja Pearl y Dylan fueron declarados marido y mujer. Dylan, el novio. Susurros resonando por la habitación mientras los invitados especulaban sobre la causa. Impulsados por un deseo de restaurar el orden, Dylan se aventuró afuera con sus amigos para investigar. Allí encontraron al personal de seguridad luchando con un anciano desaliñado llamado Peter. A pesar de su apariencia andrajosa y sus súplicas desesperadas, Peter estaba decidido a entretener a la pareja. Habiendo aprendido del desafortunado accidente de la banda Peter en la calle, el músico que sobrevivió gracias a la amabilidad de los transeúntes había oído hablar de la boda en la banda Miss Fortune. Sabiendo que poseía las habilidades para llenar el vacío, rogó por una oportunidad de contribuir a pesar de su duro exterior y circunstancias humildes. La historia de su reunión anterior. Meses antes, Peter había devuelto la billetera perdida de Dylan rechazando cualquier recompensa en nombre de integridad. Ahora el hijo de Dylan tiene la oportunidad de pagar ese acto de bondad con un corazón lleno de gratitud. Dylan ordenó al personal de seguridad que ayudara a Peter proporcionándole ropa limpia. Ropa y la oportunidad de refrescarse. Decidido a honrar la integridad y generosidad de Peter, Dylan le dio la bienvenida para actuar en la boda, asegurándose de que su amabilidad sería recompensada en su totalidad. El corazón de Peter bailaba de alegría mientras Dylan y sus compañeros volvían a entrar al salón con calma y tranquilidad. Dylan calmó a los invitados emocionados, indicaron que todo estaba en orden y luego instó a la ceremonia a continuar según lo planeado. Cuando llegó el momento, Dylan recibió la señal de que Peter estaba preparado con un guiño al maestro de ceremonias. Peter fue invitado al podio mientras avanzaba. La curiosidad se extendió por la habitación, lo que provocó que la novia le diera un codazo a su marido para pedirle una explicación. Con una sonrisa tranquilizadora, Dylan le comunicó en silencio que todo estaba bien, aunque todavía un poco desaliñado. Peter parecía notablemente mejorado después de haber sido limpiado y provisto de un traje, expresando su gratitud a Dylan y extendiendo felicitaciones a los recién casados. Peter agarró el micrófono y comenzó a cantar. Los recuerdos lo inundaron. La canción que eligió era una que cantaba a menudo para su esposa Emma y su hija. Llevaba consigo recuerdos tanto alegres como tristes, pero Peter estaba decidido a hacerlo. Peter respetaba la relación de Emma con George incluso cuando George la maltrataba. Cada vez que Emma buscaba consuelo, eran los brazos de Peter los que ella corrió en busca de consuelo y tranquilidad. Sin embargo, una noche fatídica, Emma llegó a la puerta de Peter rota y angustiada. Había descubierto que George se iba a casar con otra persona. En su angustia buscó consuelo en el abrazo de Peter y fue entonces cuando su relación tomó un nuevo giro. Peter prometió proteger a Emma de mayores daños, prometiéndole un amor que George nunca le había ofrecido. A partir de ese momento Peter colmó de afecto a Emma tratándola con amabilidad y comprensión a pesar de los temores de Emma de ser lastimada nuevamente. Peter le aseguró su inquebrantable devoción. Su relación floreció llena de paseos, cenas y momentos tiernos. Peter prodigó a Emma con amor y atención, recordándole diariamente su profundo afecto. Mientras Peter cantaba, su voz llena de emoción vertió su corazón en cada nota. Por Emma, por Dylan y Pearl y por el amor que había transformado su vida. La canción de Peter se convirtió en un tributo sincero al poder duradero del amor y la redención. Peter llevó a Emma a la azotea la noche en la que brillaban las estrellas titilantes mientras permanecían juntos contemplando la impresionante escena. Peter dejó caer sobre una rodilla una pequeña caja roja en su mano con dedos temblorosos. Lo abrió para revelar un reluciente anillo dorado adornado con un diamante.
Emma se volvió hacia él y sus ojos se abrieron con sorpresa y deleite mientras Peter derramaba su corazón. Su abrazo sellado con un beso apasionado. 6 meses después Peter y Emma intercambiaron votos en una magnífica ceremonia rodeados de sus seres queridos. Su luna de miel fue un momento de pura felicidad. Su amor mutuo parecía inquebrantable cuando su hija Pearl llegó un año después. Su alegría no sabía nada. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, las grietas comenzaron a formarse en sus deseos, la unión perfecta, el anhelo de Emma por su pasado. El amor de George resurgió arrojando una sombra sobre su felicidad a pesar de los esfuerzos de Peter por comprenderla y apoyarla. Emma se encerró en sí misma, su corazón todavía estaba atado a otro. Una noche, Peter, al despertar, descubrió que Emma se había ido. Su ausencia era un doloroso recordatorio de su creciente distancia, confrontados por las acusaciones de Emma de sentirse atrapada. Matrimonio. La distancia emocional de Emma solo creció, dejando a Peter solo para cuidar de Pearl. Cada día que pasaba, se afianzaba más en su papel de padre devoto y encontraba consuelo en el vínculo que compartía con su hija mientras Peter le cantaba la canción de cuna familiar a Pearl con el corazón apesadumbrado. Con un dolor tácito encontró consuelo en los preciosos momentos que compartían. Aunque su matrimonio había fracasado, el amor que derramó en la vida de su hija se convirtió en su mayor fuente de fortaleza y alegría. Su relación se había deteriorado hasta el punto en que Peter ya no podía contener su frustración al enfrentar a Emma. Continuó escalando. Peter finalmente se resignó al hecho de que su matrimonio era irreparable. Redirigiendo su amor y atención hacia Pearl, encontró consuelo en su creciente vínculo mientras se apoyaban el uno en el otro para apoyo y consuelo. Al acercarse el 6º cumpleaños de Pearl, Peter dedicó su energía a hacer la ocasión especial y Emma, regresando a casa para encontrar la casa adornada con decoraciones y risas resonando en las habitaciones, se sorprendió por la celebración inesperada. Abrumada por la culpa por olvidar los cumpleaños anteriores de Pearl, Emma prometió hacer las paces sumergiéndose en la planificación de la fiesta junto a Peter durante las festividades. El remordimiento de Emma se profundizó, lo que la impulsó a buscar el perdón de su familia, suplicando entre lágrimas por una segunda oportunidad. Ella prometió ser una mejor esposa y madre, conmovida por su sinceridad. Peter y Perla abrazaron a Emma. Su reconciliación estuvo marcada por lágrimas de remordimiento y esperanza. Indiana y esfuerzo por reconstruir su vínculo fracturado. Emma propuso un viaje de campamento para reconectarse como familia, ansiosa por reparar su relación. Parpadeando en la pantalla de su teléfono George, acompañado de un emoji de corazón, un doloroso recordatorio del pasado que amenazaba con desvelar su frágil reconciliación. Peter se secó la cara con su mano temblorosa. El mensaje de texto de George, parpadeando ante sus ojos, su corazón se hundió al darse cuenta de las implicaciones de la traición de Emma. Cuando se acercó tratando de explicarle, Peter solo pudo retroceder con incredulidad. Su mente se tambaleaba por la conmoción y el dolor, sin darse cuenta de su entorno consumido por una mezcla de emociones. Peter continuó retrocediendo hasta que se encontró tambaleándose al borde de la montaña. El grito destrozó el aire, pero ya era demasiado tarde. Con una sensación de irrealidad, Peter sintió el sonido de la angustia de Emma haciendo eco en sus oídos cuando recuperó la conciencia en el hospital. La pérdida causada por la caída. Los rostros de sus seres queridos permanecieron esquivos, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre y desesperación. Dado de alta del hospital, Peter vagó por las calles luchando con su existencia destrozada. Cantando se convirtió en su consuelo, una bomba para su alma herida. Mientras buscaba refugio en lo familiar, las melodías de sus años pasados transcurrieron en un borrón de dificultades y anhelo, hasta que el destino intervino en forma de una boda. Sin una banda que aprovechara la oportunidad, Peter apareció en el centro de atención. Su voz llevaba el peso del dolor y el anhelo de toda una vida. Pero a medida que se acercaba el final de la canción, un milagro se desarrolló ante sus ojos. La novia, movida por un impulso inexplicable, corrió hacia él reconociéndolo como su padre. En ese momento de reencuentro, el corazón de Peter SW con una mezcla de alegría y pesar mientras abrazaba a su hija. Por fin, la revelación de Pearl sobre los acontecimientos que siguieron a su caída destrozó los últimos fragmentos de los destrozados recuerdos de Peter. Con lágrimas de remordimiento y gratitud, acompañó a Pearl a la tumba de Emma y encontró el cierre en medio de los ecos de su pasado compartido en el ciclo de los giros y vueltas de la vida de la propia Pearl. El viaje cerró el círculo con el nacimiento de su hijo, a quien llamó Peter en honor a su padre, y en ese precioso momento, en medio de las lágrimas y las risas,
Peter encontró consuelo en el vínculo duradero entre padre e hija, un testimonio de la resistencia del amor y el poder del perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje, no olvides suscribirte y darnos el visto bueno para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Cuentos.